Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a ilustrar a este personaje, lo he vestido así de invierno, voy a intentar hacer uno de cada estación y vais a ver que es un pelín, parece un poco más complicado que los vídeos anteriores, pero ya veréis cómo luego os ponéis y no es para tanto. El papel que voy a utilizar es este de Arches, que es mi favorito de lejos, es bastante bueno, vais a ver que por el lado está sellado, o sea que no hace falta pegarlo a ninguna tabla con cinta. Y las acuarelas que voy a utilizar son las que habéis visto siempre, una y otra vez en todos los vídeos, que son las de Winsor & Newton. Y luego tengo aquí mi paleta de porcelana para hacer las mezclas, los vasos de agua y los pinceles. Esto, como siempre, como en todos los vídeos. El dibujo del personaje es este que tenéis aquí, os lo voy a dejar ahora congelado en la pantalla para que podáis copiarlo. Para pasarlo al papel de acuarela yo os voy a enseñar dos técnicas. Normalmente ahora lo hago con papel carbón que lo habréis usado mil veces en la escuela. Yo siempre lo tengo a mano, que es este de aquí. Lo colocas en el papel de acuarelas y tal cual, colocas el dibujo encima, lo repasas y se te queda y se traspasa al papel de acuarela. Otra técnica que podéis utilizar si no tenéis papel carbón en casa es coger un lápiz, le dais la vuelta al dibujo y empezáis a aplicar mina por detrás del dibujo, por toda la parte en la que haya trazo. Y vas aplicando así, tampoco hay que hacerlo muy fuerte, ¿eh? Simplemente distribuís la mina por todo el dibujo. Esto a lo mejor lo habéis hecho también en clase. Yo lo hacía de pequeña con monedas. Y cuando ya tengas todo el dibujo pintado con mina, le das la vuelta, lo apoyas en el papel de acuarela y de nuevo vuelves a repasar otra vez todo el dibujo. Y de esta manera también vas a conseguir que se traspase al papel de acuarela. Cuando ya tengo el dibujo en el papel de acuarela, lo que no hago normalmente sí es coger y pasar una goma un poquito para que el lápiz no se vea, ¿vale? Lo voy a dejar más marcado para que se vea mejor en cámara, pero normalmente el lápiz prácticamente no se aprecia. Voy a utilizar dos colores, voy a crear una especie de marrón con estos que tengo aquí, utilizaré el negro muy poquito para los detalles y voy a hacer para el jersey una mezcla de rojos, púrpuras, morados, con todo esto que tengo aquí también, pero en total van a ser dos colores. Pues vamos allá. Lo primero siempre lo digo, el color se prepara en la paleta, así que ahí pongo en uno de los pocillos de estos agujeritos pongo agua y empiezo a hacer mezclas de marrones. He cogido estos dos, uno más oscuro y uno más aclarado, más ocre. Voy mezclando y en un papel voy probando para ver cuál es la mezcla que voy consiguiendo. Bueno, pues voy a empezar a pintar al oso en sí mismo, la cara. Y voy a usar la técnica que se llama húmedo sobre húmedo. La explico en todos los vídeos, la vuelvo a explicar otra vez aquí. El papel va a estar húmedo, lo que estáis viendo es agua limpia. Estoy untando toda la cara del oso con agua limpia. Y como es un papel bastante bueno, va a recoger el agua, no la va a absorber, la va a dejar ahí retenida, ¿sí? Vale, cuando ya tengo toda la cara húmeda, lo que voy a hacer es aplicar el color, que es el que he preparado en el pocillo, ¿no? Que también está bastante húmedo porque tiene bastante agua. Por eso se llama la técnica húmedo sobre húmedo. Y vais a ver que el color se va a ir abriendo poco a poco, ¿no? Se va a ir esparciendo y le va a dar este efecto que es el que quiero conseguir. Lo voy a aplicar por todos los bordes de la cara, incluido alrededor del hocico, y voy a dejar que se vaya esparciendo. Cuando se seque, vais a ver que está muchísimo más claro. Seguramente tenga que darle una segunda capa, pero eso ya lo haré cuando haya secado muy bien. Y como hay mucha agua, porque hay mucho húmedo, entonces voy a tener que dejar que se seque durante un buen rato. Mirad ahí junto a la bufanda se me ha salido un poquito, con un pico de papel de cocina absorbo el agua, como lo bueno es que hay tanta agua que se absorbe muy bien y eso sirve como de goma de borrar, ¿sí? Habéis visto que ya prácticamente no se nota. Y ahora me pongo a hacer exactamente lo mismo con las orejitas, primero una capa de agua limpia y luego ya cuando esté aplicada el agua el papel la retiene y entonces ya es cuando le aplico la parte de color y dejo que se vaya esparciendo.
Bueno, pues igual que hice con el marrón, voy a crear el color que voy a utilizar para el jersey y los accesorios. He cogido todos esos que son una especie de púrpura y de rojo, magenta, y voy a empezar a hacer un poquito de mezclas y vamos a ver qué me va saliendo. Hago siempre las pruebas en un papel en sucio. Vale, pues vamos a por el jersey y los accesorios. Voy a usar un pincel de este grueso que no os lo he enseñado. Y voy a utilizar una técnica diferente. En este caso va a ser húmedo sobre seco. Os la explico. En este caso el papel va a estar seco y lo que va a estar húmedo, lo que va a tener agua, va a ser el pincel con algo de pigmento, que es esto que veis aquí. Entonces, esto lo que va a hacer es que la pintura no se abra, que la llevéis muchísimo más controlada, ¿sí? De la otra manera, en la otra técnica habéis visto cómo la pintura se abría, pero aquí está mucho más contenida. Y para todos los detalles de la bufanda me viene muchísimo mejor, ¿no? Como para cerrar bien y diferenciar cada segmento. Pues la parte de la bufanda, ahora la parte baja del jersey, como que me van quedando segmentos mucho más controlados, ¿no? Es como que tengo yo más el control que con la técnica anterior. Y lo que voy a hacer es ir pintando zonas alternas que no se tocan entre sí, y esto me va a permitir que la pintura se vaya secando. Es decir, primero he pintado la bufanda, luego me he ido a la parte de abajo del jersey, así se va secando la bufanda. Cuando he pintado la parte de abajo del jersey me voy a los puños, así se van secando la bufanda y la parte baja del jersey. De forma que no entran en contacto las dos zonas que están húmedas en ese momento, y así evito que la pintura se abra o se descontrole. Cuando ya vayan estando las capas secas voy a aprovechar para dar una segunda capa porque quiero un poquito más de intensidad en el color. La característica principal de la acuarela es la transparencia, siempre va a tender a aclarar, entonces hay veces zonas en las que vamos a tener que dar varias capas para conseguir un color más intenso. Lo voy a hacer en el gorro, lo voy a hacer en los puños y los bajos del jersey, en distintas zonas. Y voy a aprovechar que está seco para darle una segunda capa a la zona de las piernas. Y voy a coger sobre la capa seca un poquito de pintura bastante aguada y la voy a ir extendiendo y voy a hacer así con el pincel como veis para ir difuminándolo, para que no quede como mucha marca. Y voy a hacer lo mismo en la cara porque como os dije antes, una vez seco iba a aclarar, ha aclarado muchísimo, así que voy a darle una segunda capa haciendo exactamente lo mismo porque así tiene un poquito más de color. Vale, y ahora voy a empezar a poner todos los detalles y para eso voy a utilizar la técnica, como os digo siempre, de seco sobre seco. El papel va a estar seco y el pincel va a tener mucho pigmento y poca agua, es decir, que también va a estar bastante seco en comparación con cómo ha estado antes, ¿sí? Y aprovecho que tengo toda esta mezcla ya hecha para ir dando todos los detalles. Voy a dar detalles en el gorro y en la bufanda y en el jersey.
Para los detalles me gusta utilizar este pincel que es el más fino que tengo y de nuevo para los detalles siempre seco sobre seco, porque vamos a tener muchísimo más control. Y ahora que ya está seco del todo, voy a darle un poquito de lápiz de color, sobre todo a las zonas que se han quedado más claritas o donde quiero marcar un poquito más de intensidad. Esto lo hago muchísimo, prácticamente con el 100% de las acuarelas, y de verdad que os digo que queda súper bonito. Tenéis que intentar encontrar un color que sea lo más similar posible al color que habéis utilizado con la acuarela. Y le vais dando poquito a poco, cada vez más fuerte, en función del efecto que queráis conseguir. Y aquí tenéis terminado ya el personaje vestido de invierno. El siguiente que saldrá será el de primavera, luego verano y luego otoño. Y os quedarán 4 láminas súper bonitas. Además, es una idea muy original para un dormitorio infantil. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.